Hoy continuaremos abordando importantes temas sobre la prevención del lavado de activos y financiación al terrorismo. En primer lugar, cómo identificar una operación sospechosa en las empresas de carga. Primero, cargas inusuales o inexplicables. Es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros clientes, saber cuál podría llegar a ser una carga inusual o un movimiento sospechoso o inexplicable, saber qué tipo de justificación y en qué trabajan cada una de las empresas o personas naturales que nos buscan a nosotros para tratar de vincularse. Segundo, transacciones con partes no verificables. Muy importante, una de las cosas es conocer a nuestros clientes y saber identificarlos, conocer qué es lo que quieren, en qué trabajan, a qué se dedican, cuál es el tipo de comercio que desean y nosotros en qué vamos a ayudarles en nuestro manejo, en nuestro transporte. Muy importante saber que si no hay una parte que nosotros podamos identificar correctamente, es muchísimo mejor no vincularnos con ellos. Tercero, pagos no habituales o de fuentes desconocidas. Muy importante también, en la parte de conocer a nuestros clientes, nosotros debemos de saber o anotar cuáles son los pagos habituales, cuáles son las zonas donde más concurren los envíos de mercancía y qué podría considerarse como algo inusual o sospechoso para nuestros clientes. Cuarto, cambios frecuentes en los detalles de envío. Muy similar al anterior, nosotros también debemos de saber las empresas o nuestros clientes donde usualmente hacen los envíos y cuáles son los detalles de envío que manejan, la dirección, los nombres, cuál es el tipo de mercancía que están enviando, si llegan a cambiar algo en esta información, si de pronto enviamos mercancía a una zona donde existe mucho de eso, entonces podría considerarse como algo sospechoso. Rutas atípicas o evasión de controles aduaneros. No es normal que de pronto algunos clientes o empresas estén evadiendo los controles aduaneros o de pronto hagan algunos cambios en las rutas de manera típica o a última hora. Deberíamos de prestarle atención a este tipo de casos. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos si no tenemos un correcto manejo de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo o CIPLAF? Muy importante tener en cuenta que nosotros debemos de manejar un correcto CIPLAF y un muy buen sistema para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de que una empresa no tenga un buen manejo de esto, podría incurrir en riesgos legales, por ejemplo, los riesgos de multas financieras o cierres de los puntos, o incluso podrían llegar a quitar o a cerrar de manera definitiva la empresa. Otro tipo de riesgos son los riesgos reputacionales. Si nosotros nos llegamos a ver involucrados con este tema del lavado de activos, en un caso de lavado de activos, nosotros podríamos llegar a perder nuestra reputación con nuestros proveedores, con nuestros clientes, y esto muchas veces es un riesgo que podría darse de por vida. Muy difícil que una empresa luego vuelva a tener una muy buena reputación o nombre dentro del mercado. Otro riesgo son los riesgos financieros. Al vernos involucrados con lavado de activos o financiación al terrorismo, nosotros podríamos incurrir en unos riesgos financieros. Muy seguramente los bancos o nuestros proveedores ya no nos vean de la misma manera y también aparte nosotros tengamos que pagar una multa económica o sanciones económicas por este tipo de casos o por este tipo de delitos. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay unos riesgos financieros muy altos. Otro tipo de riesgos son los riesgos operativos. Cuando hay una investigación por un lavado de activos, nosotros entramos a tener un trabajo arduo, tenemos que empezar a hacer una auditoría interna demasiado exhaustiva y esto nos va a requerir trabajo exhaustivo, empleados y pérdida también de operaciones, seguramente. Otro tema es qué pasa si aún después de todos los controles que tenemos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la empresa aún así se ve involucrada en un caso de lavado de activos. Muy importante tener en cuenta que lo primero que se debe hacer y de manera inmediata es comunicar a las autoridades del caso cuál fue la operación sospechosa, colaborar con las investigaciones y con todos los entes que estén encargados del tema. En este caso, nosotros en primera instancia deberíamos de comunicarlo a la OIAF y reportar pues que nosotros sabemos de este caso y qué tipo de conocimiento tenemos con esto. Hacer una investigación interna, es decir, nosotros debemos de saber en qué estamos fallando, de pronto dónde hizo falta un requerimiento más exhaustivo, un procedimiento muchísimo más riguroso
y saber dentro de esa auditoría interna qué mejoras vamos a empezar a implementar. La mejora de controles y políticas. Debemos establecer y verificar qué políticas estamos teniendo y qué políticas vamos a mejorar. Vamos a mejorar todos los controles, monitorear más estos temas en los que estamos fallando. Vamos a tener controles más arduos y exhaustivos en todos los procedimientos que estamos generando dentro de la empresa. Comunicación y gestión de crisis. Muy importante también saber que nosotros cuando estamos vinculados en un tema de lavado de activos, así como posiblemente vamos a tener un riesgo de reputación, nosotros debemos de comunicarle a nuestros proveedores, clientes y todas las personas que estén vinculados con nosotros directa o indirectamente cuáles son las medidas y mejoras que vamos a tomar para de esa manera poder nosotros mejorar nuestra reputación, cuál va a ser la gestión de crisis y cómo nosotros vamos a trabajar para mejorar en esto. La reputación y la recuperación. Esto es muy importante y todo esto va de la mano con lo anterior también. Nosotros debemos de mejorar nuestros procedimientos y tratar de mejorar nuestra reputación. Es muy importante saber que vamos a recuperar el nombre de la empresa. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que tenemos para las empresas de carga para fortalecer el CIPLAF o el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo? Hay toda una serie de recomendaciones. Lo primero sería designar a un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento debe ser una persona con los suficientes conocimientos sobre el tema, sobre una prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Debe ser una persona preparada y debemos también nosotros como órgano de control apoyarla a tomar todas las decisiones y los procedimientos. Esta persona debe ser designada y debe ser una persona que pueda tomar decisiones dentro de la empresa. Muy importante también saber que es una persona con los suficientes conocimientos para llevar a la empresa a salir adelante de una manera de cumplimiento, cumplir con todos los procedimientos y debe establecer cuáles son los procedimientos para identificar y prevenir el lavado de activos. Mantener un acta de máximo órgano de control y debe ser aprobada cada vez que se hagan este tipo de reuniones. Se deben manejar unas políticas en las que nos reunamos de manera mensual o de manera periódica, como lo decía la empresa. El oficial de cumplimiento debe comunicarle a este órgano de control cuáles son las operaciones sospechosas que ha identificado, cuáles son las políticas y procedimientos que se han tomado en cuenta y qué mejoras se van a tomar, ya que el oficial de cumplimiento es quien identifica cuáles son los riesgos y qué es lo que debe cambiar. Esto se debe hacer y se debe dejar un acta firmada por el órgano de control. Desarrollar un plan estratégico o documento con las políticas aprobadas. Muy importante, cuando se aprueban las políticas se debe dejar una constancia, un acta de cuáles son las políticas. Esas políticas se deben comunicar con los empleados y terceros o las personas que estén directamente asociadas. Se debe manejar posiblemente una política para la prevención del lavado de activos, una política para el no soborno, una política de la ética empresarial, ya sea como el oficial de cumplimiento verifique o identifique ciertos riesgos. Eso también depende mucho del tamaño de la empresa. Mantener un manual de procesos vigentes. Es muy importante que el oficial de cumplimiento identifique cuáles son los procedimientos, si los procedimientos están bien, si de pronto tiene alguna falla, si de pronto es necesario en alguno de los procedimientos cambiarlos. Se debe tener un acta con todos los procedimientos que sean comunicados a las personas que los manejan, que sean también, eso también se puede manejar incluso como una política de la empresa o simplemente como un procedimiento, pero se debe llevar un control de que el procedimiento se esté realizando debidamente. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero poder verlos en una próxima ocasión.